Pero básicamente renovados trata precisamente de ser nuevamente restaurados, ¿no? De otra vez volver nuestro corazón al Señor, de nuestro carácter sea transformado. Y en eso estamos buscando al Señor que pueda traer su palabra. Así que hoy día te voy a dar lo que yo recibí, no es algo mío específicamente, aunque sí tiene de lo mío la enseñanza, pero esto es algo que yo he recibido, ¿correcto? Entonces no voy a decir, wow, qué tal palabra, pastor, que nada, 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 no es mía, ¿ok? Pero sí creo que el Señor quiere decirnos esta palabra, amén. Así que estaba orando por eso y hoy día quiero hablarte precisamente de este título que está allí, en este momento va a salir, que dice derribados, pero no destruidos. Amén. Extendiendo nuestra capacidad de resistencia. Dios quiere hablar el día de hoy sobre esto. Ok, entonces es precisamente esta temporada para revivir, para renovar la firmeza de nuestro carácter a la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque tenemos que aprender cómo desarrollamos paz financiera, por ejemplo, cómo desarrollamos ser un mejor hijo, cómo ser un mejor padre, cómo podemos afrontar mejor el dolor, ¿verdad? Porque pasa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo amplío entonces mi capacidad de resistencia? Ahora, ¿cómo cambia Dios nuestro carácter? La Biblia habla de un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es amor. Es así como si fuera un limón, por ejemplo, ¿no? Un árbol tiene un fruto, ¿verdad? No puedes tú encontrar en el árbol 10 tipos de fruto. No, no, no. Un árbol tiene un fruto, ¿correcto? Y la Biblia es bien particular, pero cuando dice el fruto del Espíritu está hablando de singular, ¿verdad? Está hablando de un fruto. Y cuando menciona dice amor. Amén. Pero el amor, así como si fuera un limón, tiene diferentes características, ¿verdad? Como que te da vitamina C, como que tiene cáscara, como que tiene ácido, como diferentes características este fruto. Y una de las características del fruto del Espíritu es la templanza. Repite conmigo, templanza. Templanza, no templado, porque hay algunos que están así. Y vamos a ver qué cosa es templanza, no te confundas. Yo tengo mucho de eso, pastor. Y el original de la palabra templanza es precisamente la palabra encrates, que significa autocontrol, ¿verdad? Pero aún el autocontrol o el dominio propio, ¿verdad? No se traduce tal cual el original, porque pareciera que nosotros mismos podemos tener ese dominio propio, ese autocontrol. Inclusive dice autocontrol. Algunas versiones lo han traducido así del lenguaje actual, pero en el original habla de estar bajo dominio, estar bajo autoridad, estar bajo el dominio de Dios. Amén. En otras palabras, el que controla no eres tú, no es tu autocontrol, sino es tu Dios control. Amén. Entonces es Dios quien controla tu ser. Eso es importante porque nosotros necesitamos aprender a gobernar nuestras emociones, nuestras actitudes. Necesitamos aprender nuestros sentimientos que sean gobernados y a veces lo confundimos con paciencia. Pero no, la templanza no es paciencia. La paciencia básicamente es tener la capacidad de resistir en virtud del tiempo. Es decir, por ejemplo, no sé si has visto, lo habrán escuchado las mamás cuando te dicen, no arrastre los pies. ¿Han escuchado eso? No, nunca han arrastrado los pies. ¿Qué te hace chancleteando esas zapatillas? ¿No? Porque ya comienzas a hacer un ruido molesto. La paciencia te hace aguantar en virtud del tiempo, ¿correcto? Ok. Pero la templanza es soportar en virtud de la intensidad. ¿Ok? Ese es el siguiente, no sé si está ahí, en virtud a la intensidad. Es decir, por ejemplo, cuando te estás durmiendo y te ponen una trompeta. Tú quieres una vez yo a mi tío,
estaba durmiendo y yo llegué con un balde de agua. Chiquito, ¿no? Un baldecito. No, para que no se ahogue, ¿no? ¡Pah! Le tiré. ¡Guau! Y mi tío casi me estampa contra la pared, ¿no? Entonces, ahí tú no necesitas paciencia, tú necesitas templanza, porque es en virtud a la intensidad, ¿ok? Es soportar un estímulo intenso, externo también, ¿ok? Por ejemplo, si te insultan grandemente, necesitas paciencia o templanza. ¿Qué necesitas? Templanza, ¿correcto? Entonces es en virtud a la intensidad. El siguiente, por favor, templanza, vamos a seguir profundamente esto, es un proceso de templar, o sea, es un proceso físico que se hace a un material para mejorar sus características. Por ejemplo, un tornillo, lo pones a 900 grados centígrados, rojo, ¿verdad? Y luego lo tiras al agua, y haces un cambio drástico, ¿verdad? De temperatura, las moléculas toman una posición de más resistencia, se vuelve más fuerte. Yo me acuerdo cuando mi mamá en los tiempos de ñangue antiguos, y ponía ampollas, ¿verdad? Y las ampollas no eran ahora como ahora descartables, en ese tiempo eran de vidrio, tenían sus jeringas de vidrio, y entonces mi mamá tenía que ponerla en una olla, hervirla, y hacer que eso se convierta como que en un Pyrex, ¿no? Como que se convierta en un vidrio que no se rompe fácilmente. O sea, lo que pasaba era el proceso de templanza, ¿correcto? Si el tornillo pudiera hablar en el momento del fuego, ¡ah! Gritaría, ¿no? ¡Me está torturando! Imagínate al tornillo. Y luego, ¡psh! ¡Ah! ¡Qué rico! Pero mientras estaba sucediendo esto, él se va sintiendo más fuerte. Ah, mira, yo lo necesitaba. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces ahora sí, ejemplo bíblico de este tipo de significado es José. Por ejemplo, José en la Biblia, su papito lo consentía, ay mi chucuchichito, te voy a dar tu túnica de colores, qué bonito, y todos los otros hermanos lo odiaban, ¿no? Así que por un lado estaba, ay, qué bonito, todo bonito en el calor del hogar, pero luego sus hermanos lo agarraron ahí al pozo, ¿no? O sea, esos cambios drásticos, ¿me dejo entender? Luego en la cárcel, o sea, primero a la casa de Potifar, lo pusieron como administrador de toda la casa, qué chévere esta parte de mi vida, y luego a la cárcel, ¿me entiendes? Y luego de la cárcel, ahora sí, a ser el segundo del faraón. Me dejo entender entonces, estos cambios drásticos, para estos cambios drásticos en la vida de uno, tú no necesitas paciencia, tú necesitas templanza. Me dejo entender entonces, ahora sí. Entonces es estar bajo el dominio de Dios, amén. Es estar bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios. Entonces, hoy vamos a ver un poquito esto de dos personas en la Biblia, de cómo es que desarrollan esta templanza y para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar para aumentar esta característica del fruto del Espíritu en nuestra vida, porque cada uno de nosotros va a pasar circunstancias difíciles y va a ser muy, muy, muy difícil, va a estar como en el fuego a 900 grados, pero otros tiempos tú vas a sentir que las cosas van bien, ¿verdad? Y que está bien, que estoy en el trabajo, que es bien, me dijo que sí la flaca, aunque soy feo, y vas a sentirte muy bien. Pero hay otros tiempos en que vas a experimentar sufrimiento duro. Entonces necesitamos aprender de esto. Y hay una persona en la Biblia que se llama Agur. A algunos le pondría yo Agú. Pero esta persona se llama Agur y está en la Biblia. Proverbios 30, y escribe esto en el versículo 7 y ahí estará. Mira, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Y algunos hemos
Yo recuerdo en todos estos años de cristiano haber escuchado este tipo de oración: Señor, no me dé riqueza y tampoco me dé pobreza, Señor. Quiero estar bien restringido para no fallarte, Señor. Correcto, y muchos lo han tomado como una declaración de integridad. Algunos dicen que fue Agur un descendiente de Salomón. Entonces le estaba diciendo: Señor, no quiero tener abundancia porque si no el orgullo me gana. Y no quiero tener pobreza porque si no robo y te deshonro. Y ahí está queriendo estar en en otras palabras: Señor, administra mi vida, restríngeme, Señor. Eso es lo que le está diciendo, por favor. O sea, en estos cambios drásticos, no me lleves tan lejos, Señor. O sea, que sufra pero poquito. Y cuando me des también me das poquito, Señor. Eso es lo que le está diciendo Agur. Pero hay otra persona en la Biblia que precisamente describe de otra manera estos cambios. Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en, ¿qué dice? En pobreza, y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto para quedar saciado como para pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí entonces Pablo está hablando de sus diversas situaciones y él tiene una conclusión: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, quiero ir un poco más profundamente qué es lo que ellos mismos piensan de ellos mismos. Es decir, ¿qué piensa Pablo de sí mismo y qué piensa Agur de sí mismo? Porque cuando alguien te habla, ¿verdad? Y si tú ves, por ejemplo, que esa persona quiere venderte un tónico capilar para crecer el cabello y es pelado, como que no le vas a creer, ¿no? No le compraría, porque no lo usas para ti, ¿no? Como que no tiene mucha autoridad para hablar. Entonces vamos a ver un poquito cómo describe a sí mismo Agur y cómo se describe a sí mismo Pablo. Comencemos con Pablo, ¿correcto? Comencemos con Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 4, y mira lo que dice de él mismo: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo de él mismo en este momento? Él está diciendo: pues yo soy más que todos. Soy israelita de nacimiento, o sea, del pueblo de Dios. ¿No entiendes? Después dice: soy de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es una de las tribus más exitosas en la Biblia. O sea, soy de la tribu, cuidado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Soy hebreo de hebreos, dice otra versión. O sea, estoy hablando de que en mi cultura soy lo máximo. Y también describe: soy fariseo, dice. En cuanto a la ley, soy fariseo. Es su capacitación, la capacitación que tuvo en cuanto al conocimiento de Dios. Dice: yo estuve a los pies de Gamaliel, dice. Espero que haya olido bien esos pies. Pero Gamaliel era un super monster, o sea, era un maestrazo. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que un día a Pedro y a Juan los meten al concilio y los van a matar, le van a azotar, y de pronto entra Gamaliel y le dice: bueno, sáquenos afuera un ratito, tengo algo que decirles. Y ahí es donde Gamaliel comienza a decirles: mira, si hubo una vez tal persona que se levantó y creía ser alguien, y luego de un tiempo lo mataron y se extinguió su grupo. Después se levantó un tal Junias y también creía ser alguien y tuvo muchos seguidores, y de pronto se murió y todo se desintegró. Estas personas, si han dicho que Jesús ha muerto y ha resucitado, sí, ya murió,
Esperemos que su grupo se extinga, eso es lo que les está diciendo. Tengan cuidado porque si no se van a estar viendo contra Dios. Eso es lo que les dijo. Y toditos en el concilio dijeron, ok, sí tienen razón, señor Gamaliel. O sea, Gamaliel no solamente era alguien que conocía de la palabra, era sabio. Y Pablo dice, yo estudié en la escuela de Gamaliel. Así que era bravo, ¿no? En cuanto al celo, o sea, que yo quería la rectitud, perseguidor de la iglesia, dice Pablo. Imagínate ese currículum. Ahora vamos a ver a Agur, el currículum de Agur. Proverbios 30, versículo 1. Mira lo que dice. Palabras de este varón. Cansado estoy, oh Dios. Cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en sus manos o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? Ahora, los dos están en la Biblia, ¿correcto? Los dos están diciendo, mira, ¿sabes qué? Hay situaciones extremas. Pero yo le pido a Dios que no me mande a muy extremas. Dice Agur, ¿verdad? Y Pablo dice, mira, yo he vivido todo. O sea, en el mar, la culebra que me picó. O sea, Pablo es bravo. Pablo, según de Corintios 11, vamos a describir un poquito más a Pablo. 11, 23. Son servidores de Cristo, ¡qué locura! Yo soy más que ellos. Dice Pablo. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido azotes más severos, he estado en peligros de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, dice peligros de parte de mis compatriotas, peligros en las manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros dice de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. O sea, este pata sí pasó situación extrema, ¿verdad? Espero que te anime. Lo que te está pasando a ti no es un chancay de 20. Habla con Pablo. Ahora, Dios pasó por esta situación extrema a Pablo. O sea, dice ahí que pasó por naufragios, pero la Biblia en esa parte no cuenta que después de que naufragó y llegó a la isla, la serpiente ¡pah! Lo picó, ¿se acuerdan? O sea, era para que muera. Pasó situaciones muy extremas. Y dice versículo 7 en adelante de 2 Corintios 12, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue dada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, Agur nuevamente y Pablo. 2 personas que están hablando de cómo se desarrolla templanza. ¿Correcto? Entonces la templanza de Agur es, Señor, tú sabes que yo no aguanto el dolor, no aguanto, no me lleves, no, hasta ahí nomás, Señor. No aguanto riqueza, yo sí aguanto por si acaso. No aguanto bendición, no aguanto, es demasiado, me puedo olvidar de ti.
Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? No tengo mucha capacidad de manejar el sufrimiento, no manejo la frustración, en otras palabras. No la manejo, Señor. No puedo enfrentar tampoco la bendición. Pero Pablo dice, mira, ¿sabes qué? Yo no aguantaba, pero Dios me llevó hasta el extremo. Situaciones muy difíciles, pero en ese tiempo donde yo era débil, ahora soy fuerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Me llevó a esos extremos y ahora soy fuerte. Azotes, naufragios, serpientes, ¿verdad? Romano de nacimiento, de cuna noble, Pablo, tremendo. Cuando lo arrestan, él dice, o sea, cuando lo golpean, o sea, ¿tú puedes golpear a un romano? ¡Ah! Se asustaron los que lo golpearon. ¿Eres romano? Claro, de nacimiento, le dice. Ah, yo pagué por esto. O sea, Pablo tenía, venía de una noble cuna, por así decirlo, ¿verdad? Y luego de graduarse de los extremos de dolor y de bendiciones, dolor y bendiciones, él pudo decir, ahora yo todo lo puedo. Agur está diciendo, Señor, tú eres responsable, ¿ah? Tú eres responsable si me voy. Agur está diciendo eso. Pablo dice, Señor, tú eres responsable de mi formación. Tú eres responsable de mi entrenamiento, Señor. Haz conforme tú deseas. Eso es lo que está diciendo. Cuidado, dice Agur, ¿dónde me metes? Es tu culpa. Pablo dice, esas circunstancias en las que me has metido, yo necesitaba pasarlas porque en eso yo estaba débil, pero ahora me has fortalecido. ¿Se entiende? Entonces todos tenemos como un grado de templanza, una medida de templanza, hasta dónde podemos soportar, ¿correcto? Hasta ahí vamos entendiendo. Pero Pablo dice que podemos ampliar el rango de templanza. Una de las formas de aumentar el rango de templanza es pasando esos extremos. ¿Ok? Pablo dice, yo no aguantaba hasta aquí, pero Dios me llevó hasta ese extremo y amplió mi rango, en otras palabras. ¿Correcto? Ok. Ahora, para poder un poco entenderlo mejor, quiero darte algunos ejemplos. Por ejemplo, mi abuela. Mi abuela se casó con mi abuelo, obvio, y tuvieron sus hijos, 3 hijos, y mi abuelita me contaba, ella se llamaba Carmen, me contaba que cuando mi abuelo estaba, realmente le daba todo, zapatos nuevos, ropa nueva, comida, la tenía en una buena casa, sus hijos bien comidos, bien felices, él iba a trabajar, regresaba, era muy amoroso, era lo máximo, así me describía mi abuelita de mi abuelo. Hasta que un día salió a trabajar cuando sus hijos eran chiquititos y no regresó nunca más porque se electrocutó en su trabajo. A partir de ese día, mi abuela hizo de todo, ¿no? De todo. O sea, coser, empleada del hogar, tuvo que ir a hablar con su tía para ver si podía servir en su casa y llevándola a sus hijos, ¿no? A mi mamá, a mis tíos, llevándolos allá, y tuvo que hacer 1000 cosas mi abuelita para poder pasar esa situación. Y mi mamá recuerda, y esta semana estaba hablando con ella, mi mamá recuerda decir que mi abuela Carmen, mi mamá Carmen, le decía yo, ella les decía cuando ellos eran bien chiquititos, ¿sabes qué? Yo lo único que le pido a Dios son un poco más de años para poder verlos a ustedes realizados, fuertes, trabajando. Es lo único que yo le pido a Dios, porque eran chiquititos, lo dejó creo a mi tío Alberto de 2 años, muy chiquitos. Y mi mamá me lo decía casi llorando en esta semana, yo también le pido lo mismo a Dios, que me dé un poco más de años para ver a mis hijitas, o sea, a mis sobrinas, las hijas de mi hermana, que crecen. Y la verdad que esos extremos desarrollaron más templanza de mi abuelita.
Y así como ellos, creo que hemos pasado varias situaciones. Cuando yo me casé, estaba feliz, jovencito, guapo. Bueno, mi esposa se casó por fe. Y comenzamos la vida juntos, felices. Estábamos estudiando en la universidad, nos estaba yendo bien. Dios nos llevó a ser líderes de jóvenes de toda la misión donde estábamos. Nos pusieron manos sobre nosotros para ser pastores, nos llamaron para levantar una congregación vida por vida. Nos estaba yendo bien y en medio de eso nos enteramos de que mi esposa tenía un tumor cerebral. O sea, las cosas estaban yendo bien, pero con mi esposa dejó de ver muy bien en su vista izquierda. Y fue al hospital y nos llevó a un extremo, al extremo del tema de la salud. Y fue terrible cuando pasó el quirófano y salió, porque ella entró sana y salió con una neumonía aspirativa. Era terrible porque se había tapado su nariz, porque la operaron por la nariz y solo podía respirar por la boca, pero ahora que tenía una neumonía no podía respirar bien y en cualquier momento podía ahogarse y morir. Así que necesitaba cuidados intensivos. Y fue difícil ese momento. Y Dios nos hizo pasar y pasamos y nos sentíamos bien y de pronto se dieron cuenta que otra vez el residuo estaba allí y tuvimos que ir otra vez al quirófano y pasar otra vez por las mismas circunstancias. No queríamos pasar y cuando salió del quirófano ahora ella se estaba hinchando el cuello y yo desesperado, ¿qué es lo que está pasando, doctor? ¿Por qué se está hinchando mi esposa por acá? Y me decía, bueno, pueden pasar muchas cosas, se puede estar infectando, puede estar teniendo meningitis, ¿qué podría estar teniendo? O sea, tú sabes los riesgos que corre. Y yo estaba orando y creyendo y estábamos muy en el extremo. Y eso pasamos 3 veces. Y de pronto Dios nos dio paz y estábamos otra vez, nos habíamos levantado, nos sentíamos bien, pero estábamos buscando un bebé. ¿Se acuerdan todos los antiguos? Y de pronto en estos años de buscar bebé y creerle a Dios, ir a un médico, a otro médico, mi esposa salió embarazada. Llamamos a toda la familia, les dimos las buenas noticias, venimos acá a la iglesia, pusimos allí la ecografía, les contamos a toda la iglesia que estaba embarazada mi esposa, estábamos felices de eso, nos felicitaron, nos abrazaron, estábamos en este extremo de la felicidad, pero después de 2 meses nos llevó al otro extremo, perdimos nuestro bebé. Yo estaba esperando que fuera de una manera, pero no necesariamente lo fue, porque después el Señor me bendijo con Julio. Y estuve al otro extremo. ¿Cómo se está desarrollando entonces la templanza? Cuando recuerdo que yo salía de chiquillo con mi primo a tocar en los micros. Y después de tocar en los micros pedíamos la ayuda, ¿verdad? Económica. Y obviamente las siguientes generaciones no la pasan así. ¿Cuántos saben que sus hijos no pasan lo mismo que pasamos nosotros, verdad? Las dificultades que pasamos nosotros no la pasan. Y con todo respeto, y los amo con todo mi corazón, pero mis sobrinos vienen y me dicen, tío, vamos al cine, hay que ir a ver Megalodón. Ya está bien, vámonos a ver Megalodón. Y si nos vamos al Coney Park, ya pues, tío, vamos al Coney Park. Y mi hijo peor todavía, o sea, templanza tendrá así de templanza mi hijo. O sea, no soporta. Dice, pero vamos, estamos pasando por el Coney. No, aquí es, ¿por qué? No, la templanza se le va. No tienen la capacidad de soportar las siguientes generaciones. Y realmente nosotros quisiéramos que ellos sean agradecidos, que ellos puedan valorar lo que tienen, ¿verdad? O sea, obviamente ellos no han tocado en los micros, pues. Ellos no han pasado el caminar toda la avenida a Arequipa y toda la vía expresa por buscar trabajo porque no tenían plata. Y yo sí lo pasé. Pero ellos siempre tienen un plato para comer al frente.
Entonces, ¿cómo es que nos gustaría que nuestros hijos, me gustaría que Grace, que Joyce, que Benjamín tuvieran eso que yo he aprendido por el dolor, lo tuvieran con un chip y lo descargamos al toque? Ya está. A partir de ahora tienes más templanza. Me encantaría que así fuera, ¿verdad? ¿Cuántos papás les encantaría eso? Que no sufran nuestros hijos, pero que aprendan a valorar, que sean agradecidos. Me encantaría eso. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Quién ha podido estar en los más altos extremos? El único es Jesús. El único es Jesús. Mira, te voy a leer un texto de la Biblia, no sé si está ahí. Sí. Isaías dice esto de Jesús: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie, ningún ser humano ha pasado un extremo tan grande como Jesús, de ser Dios y despojarse de su divinidad y dejar el trono en ese extremo y ir hasta el infierno. Eso describe la Biblia. Nadie como Jesús para hablar de templanza, para hablar de alguien que puede pasar los extremos en victoria, y alguien que llegó a la muerte y es como que su vida haya sido un frasco. La Biblia dice que nosotros somos vasos de barro, y ese vaso de barro de Jesús se quebró, se rompió y salió su espíritu. ¿Sabes qué significa? Hoy día sí podemos recibir la templanza de Jesús por el Espíritu Santo. Cuando yo les digo a los papás, me encantaría que mis hijos tuvieran ese grado, ese nivel, sin haber pasado el sufrimiento, alabanza, ayúdeme. Me encantaría que hayan pasado eso, mejor dicho, que sepan valorar, que sean agradecidos. Me encantaría, sin pasar el sufrimiento. Claro que hay una manera. La Biblia nos enseña la manera. La Biblia lo describe como el fruto del Espíritu. Cuando tú te llenas del Espíritu de Dios, cuando tú le pides a Dios de su Espíritu, entonces viene el Espíritu del varón de dolores, experimentado en quebranto. Él, aquel que fue hasta la cruz por nosotros, aquel que dejó el extremo de la divinidad y vino a esta tierra y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuando tú te llenas de su Espíritu, entonces puedes decir como Pablo: yo todo lo puedo. Pero no todo lo puedo porque pasé extremos de dificultades. No todo lo puedo porque pasé la operación y la muerte de mi bebé y las dificultades económicas, y por eso ahora yo puedo resistir más. No, yo puedo porque Dios ha venido a llenar mi vida. Y su Espíritu Santo me llena de tal manera que cuando paso por los extremos de dolor y de dificultad, Dios puede venir a consolarme, a tenderme su mano, a decirme: ¿sabes qué? Yo pasé eso. A mí me negaron, a mí me azotaron, los que amaban me dejaron.
Yo sí te puedo entender. Y entonces me levanta, me limpia, me pone otra vez el anillo. Ese es nuestro Dios. Y te aseguro, porque Jesús dijo, si algo les puedo asegurar, es que en el mundo van a tener dolor. En este mundo van a tener sufrimiento. Este mundo sí va a ser duro, y eso es lo que decía Jesús. Pero no teman, porque yo ya vencí. No temas, porque yo ya vencí. Eso es lo que decía Jesús. No temas de pasar por el quirófano. No temas por pasar. Si vas a pasar el umbral de la muerte, pues no temas, porque yo ya vencí. Eso es lo que dice Jesús. Si tú te llenas de mi espíritu, entonces vas a poder pasar esos extremos. ¿Y sabes qué a mí me ha pasado hoy? He llegado a ir, ustedes saben, a los Emiratos Árabes, a Dubái, para mi entrenamiento el primer año, porque ningún país estaba tan abierto como el país de Emiratos Árabes. Y nos citaron a nosotros para ir para allá. Y tú puedes decir, wow, pastor, Dubái, qué espectacular, cuánto ha sufrido. Pero no solamente fui a Dubái, sino a Filipinas, Costa Rica, Argentina, Colombia, Bolivia. Y puedo estar en este lado de la bendición y mirar esos hoteles hermosos, o estar afuera del Burj Khalifa, del edificio más grande del mundo, y decir, Señor, solo por tu gracia estoy aquí. Eso no fue por mis fuerzas. Estoy agradecido. Porque sabes vivir cuando no hay. Y cuando hay, te rindes al Rey. Y es por tu gracia y por tu gloria que estoy aquí solamente. Hay un pan para comer en mi casa. Gracias, Señor. Aprendí a vivir cuando hay. Y Dios aún me sigue pasando por estas circunstancias. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo por el Espíritu Santo. Yo no sé qué estarás pasando o qué has pasado de sufrimientos extremos, o estarás pasando un tiempo de tranquilidad, pero Dios quiere llenarte de su Espíritu. Hoy quiere llenarte el Señor de esa templanza que tú necesitas. Hoy quiere llenar a tus hijos de esa templanza y que no tengan que pasar los sufrimientos, porque Jesús fue el que pasó los máximos sufrimientos para que nosotros no pasáramos. Eso dice la Biblia. Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Hoy podemos recibir eso. Que yo te decía, ay, quisiera que pase un chip con mis hijos o mis sobrinos y venga. Sí puede ser, pero por el Espíritu Santo de Dios. El Señor dice que el que viene a mí yo no le echo fuera. Y si tú pides el Espíritu Santo, el Señor te lo dará. Por favor, como pastor te digo y te animo, hoy es el día. Hoy es el día para pedir de su Espíritu.